Mi tiempo con Dios. Muy buenos días a todos, tengan una bienvenida a su devocional Mi tiempo con Dios. Venimos leyendo la palabra de Dios capítulo a capítulo, versículo a versículo, y hoy nos corresponde leer el capítulo 8 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 8. Plaga de ranas. Entonces el Señor le dijo a Moisés: regresa a ver a Faraón y anúnciale lo siguiente. Esto dice el Señor: deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas a dejarlo ir, enviaré una plaga de ranas por todo tu territorio. El río Nilo se colmará de ranas, saldrán del río y se meterán en tu palacio, hasta en tu dormitorio y sobre tu cama. Entrarán en las casas de tus funcionarios y de tu gente. Incluso saltarán en tus hornos y en los recipientes donde amasan tu pan. Las ranas saltarán sobre ti, sobre tu gente y sobre todos tus funcionarios. Luego el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón, extiende la vara que llevas en la mano sobre los ríos, los canales y las lagunas de Egipto, y haz que aparezcan ranas sobre toda la tierra. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y salieron ranas que cubrieron todo el territorio. Pero los magos pudieron hacer lo mismo con sus artes mágicas. También lograron que aparecieran ranas en la tierra de Egipto. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les suplicó: rueguen al Señor que quite las ranas de mí y de mi gente. Yo dejaré salir a su pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Tú fija la hora, respondió Moisés. Dime cuándo quieres que ore por ti, por tus funcionarios y por tu gente. Entonces tú y tus casas se librarán de las ranas y esas quedarán solo en el río Nilo. Háganlo mañana mismo, dijo el faraón. De acuerdo, respondió Moisés, se hará como has dicho. Entonces sabrás que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se alejarán de ti y de tus casas, de tus funcionarios y de tu gente. Quedarán solamente en el río Nilo. Entonces Moisés y Aarón salieron del palacio del faraón, y Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que le había enviado al faraón. Y el Señor hizo exactamente lo que Moisés había predicho. Murieron todas las ranas en las casas, en los patios y en los campos. Los egipcios las apilaron en grandes montones y un hedor insoportable llenó todo el territorio. Pero cuando el faraón vio que había alivio, se puso terco y se negó a escuchar a Moisés y Aarón, tal como el Señor había dicho. Plaga de mosquitos. Así que el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón, extiende tu vara y golpea el suelo. El polvo se convertirá en enjambre de mosquitos por toda la tierra de Egipto. Entonces Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó. Cuando Aarón extendió la mano y golpeó el suelo con su vara, los mosquitos infestaron todo el territorio y tanto los egipcios como sus animales quedaron cubiertos de ellos. Todo el polvo de la tierra de Egipto se convirtió en mosquitos. Los magos del faraón intentaron hacer lo mismo mediante sus artes ocultas, pero esta vez no pudieron. Y los mosquitos estaban sobre todos, gente y animales por igual. Es el dedo de Dios, exclamaron los magos ante el faraón. Pero el corazón del faraón siguió endurecido y no quiso escucharlos, tal como el Señor había dicho. Plaga de moscas. Luego el Señor le dijo a Moisés: mañana levántate temprano y párate delante del faraón cuando baje al río y dile: esto dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas, enviaré enjambres de moscas sobre ti, tus funcionarios, tu gente y todas las casas.
Los hogares egipcios se llenarán de moscas y el suelo quedará cubierto de ellas. Pero esta vez haré una excepción con la región de Gosén, donde vive mi pueblo. Allí no habrá moscas. Entonces sabrás que yo soy el Señor y que soy presente incluso en el corazón de tu tierra. Haré una clara distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esa señal milagrosa ocurrirá mañana. Y el Señor hizo tal como había dicho. Una densa nube de moscas llenó el palacio del faraón y las casas de sus funcionarios. Todo el territorio de Egipto entró en un estado de caos por causa de las moscas. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: de acuerdo, vayan y ofrezcan sacrificio a su Dios, pero háganlo aquí, dentro del reino. Pero Moisés respondió: eso no estaría bien. Los egipcios detestan los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios. Si ofrecemos nuestros sacrificios a la vista de ellos, nos apedrearán. Para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, tenemos que salir al desierto, a una distancia de 3 días, tal como Él nos ordenó. Está bien, pueden ir, contestó el faraón. Los dejaré ir al desierto para ofrecer sacrificios al Señor su Dios, pero no se alejen demasiado. Apúrense y oren por mí. En cuanto salga de tu presencia, le respondió Moisés, oraré al Señor y mañana mismo la nube de moscas desaparecerá de ti, de tus funcionarios y de toda tu gente. Pero te advierto, faraón, no vuelvas a mentirnos o a engañarnos y luego negarte a dejar salir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Entonces Moisés salió del palacio del faraón y rogó al Señor que quitara todas las moscas. El Señor hizo lo que Moisés pidió y los enjambres de moscas desaparecieron del faraón, de los funcionarios y de su gente. No quedó ni una sola mosca, pero el faraón volvió a ponerse terco y se negó a dejar salir al pueblo. Bueno, con esto concluimos el capítulo 8 y vemos que en el anterior capítulo, cuando Moisés fue por primera vez donde el faraón y pasó lo de la serpiente, después el Señor le dice: vaya al río Nilo donde él se está bañando y convierte el agua en sangre, y resulta de que pasaron 7 días. Después de eso viene este episodio, y es que el Señor otra vez le dice: regrese donde Moisés, donde el faraón le dijo a Moisés, y anúnciele que deje ir al pueblo, o si no va a vérselas con muchas ranas. Mire que las ranas eran una especie de diosa de la fertilidad en esa época, y la consideraban los egipcios. Entonces para ellos tenía mucha reverencia hacia este animal, porque ellos pensaban que las ranas eran las que daban la fertilidad a las mujeres. Entonces, con esa adoración que ellos tenían en un principio, pues no era como un problema grave. Pero cuando Moisés le dice a él: deje ir al pueblo, si no le van a caer ranas por todos los lados, van a estar en todas las partes, en la cocina, en las habitaciones, en todo lugar. Y las ranas hieden, tienen un olor muy fétido, y entonces tener una o dos ranas o ver una rana por ahí pues no es tan grave, pero ya tenerla en toda parte se convierte en un problema muy grave. Entonces el faraón pues no quiso obedecer la palabra de Dios. Entonces Aarón fue con la vara, le pegó a los ríos, y empezaron a salir ranas por toda parte. Y hubo una inmensa cantidad de ranas por todo Egipto. Después Faraón manda llamar a Moisés y le dice: por favor, ruégale al Señor que quite de Egipto las ranas de toda la gente que están siendo ya un estorbo, y entonces yo dejaré ir a su pueblo para que ofrezcan sacrificios al Señor. Y mire que hay algo que nos impresiona bastante en estos versículos que estamos leyendo, y es que le dice Moisés a Faraón: bueno, Faraón, ok, ¿cuándo quieres que ore al Señor para que quite las ranas de aquí de Egipto? Y entonces el faraón le dice: mañana.
Y ese mañana uno se queda impresionado porque es que la situación era tan grave en ese momento que más adelante dice que cuando Moisés ora al Señor, había montones de ranas que olían muy feo. Y entonces era una cuestión muy angustiante, muy horrible, porque es que estar uno acostado y que hayan ranas encima de la cama, ¿cómo va a poder dormir una persona así? Y esto se nos viene a la mente de muchas cosas que a veces nosotros en esta época de hoy que vivimos, muchas veces estamos pasando por situaciones difíciles, pero no situaciones difíciles como las que pasa cualquier persona, sino que son situaciones que uno mismo, por su manera de ser, por su manera de actuar o por circunstancias o hábitos o cosas que no son buenas, uno deja que esto continúe un día más. Siempre posterga las cosas, siempre procrastina lo que uno tiene que solucionar y muchas veces nosotros caemos en el error que cayó Faraón y decir, no, mañana solucionamos eso, a partir de mañana empiezo a hacer ejercicio, a partir de mañana empiezo a hacer dieta, a partir de mañana voy a dejar este mal hábito, el cigarrillo o la drogadicción o el alcoholismo o una amistad que le hace daño o tomar una determinación para hacer algo que le va a favorecer a uno, o sea, tomar decisiones, determinaciones en el momento que le van a ayudar a uno a salir adelante, pero por el temor o por, no sé yo, qué sé yo, qué pretexto saque uno o por qué lo saque, pero por el procrastinar no dejamos que las cosas se solucionen pronto, sino que siempre estamos diciendo mañana, 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 y ese mañana nunca llega. Al faraón le llegó al otro día porque asimismo, como él le dijo a Moisés, Moisés le dijo, ok, te voy a hacer exactamente como tú dices mañana, entonces mañana oraré al Señor para que las ranas desaparezcan. Y al otro día efectivamente Moisés oró al Señor y el Señor hizo lo que Moisés le pidió y ahí es donde viene el versículo donde dice que montones de ranas habían muertas y que olían muy feo. Pero, como le dijo el Señor al mismo Moisés, Faraón se volvió terco, volvió a endurecer su corazón y no los dejó salir otra vez al desierto. Así que eso era algo que ya le había dicho el Señor, pero también parte de la estrategia y lo que el Señor estaba haciendo era precisamente endurecer el corazón de Faraón porque no solamente estaba pensando en Egipto o en el Faraón, para tumbar esos ídolos que ellos tenían, sino que también de pronto era para darle una comprobación al pueblo de Israel de que Él era el verdadero Dios. Acordémonos que ellos estuvieron 430 años ahí en medio de todo este pueblo de Egipto, y de pronto ellos en qué momento se vieron vinculados o se vieron influenciados por todas estas deidades que ellos tenían. De pronto, no sé, un niño puede ver a una persona adorando una rana o adorando al río o adorando cualquier otra cosa y puede habérsele pegado esto al pueblo, y también como para que el pueblo supiera de que el único Dios verdadero es el Dios de Israel. Entonces por eso también, no solamente por Egipto, por Faraón, sino también por el pueblo de Israel, el Señor permitía que endureciera el corazón de Faraón para tumbarle estos ídolos que tenía este pueblo. Después viene otra plaga y es la plaga de los mosquitos, como dice en esta versión. En otras versiones se habla de la plaga de los piojos. ¿Y de dónde salen los piojos? O sea, y cuando el Señor le dice a Moisés, vaya otra vez y dígale al faraón que los deje ir porque si no van a venir esta plaga, y entonces sale inmediatamente, cuando sale de ahí que el faraón dijo que no los iba a dejar salir, entonces golpeó Aarón la tierra, el suelo, con su vara, y los piojos o los supuestamente mosquitos en esta versión empezaron a salir del polvo de la tierra y ellos también
tenían una adoración a la tierra. Ellos adoraban no solamente el río Nilo, no solamente a las ranas como la diosa de la fertilidad, sino también a la tierra. Ellos creían que porque ellos tenían una tierra fértil, entonces eran, eran de pronto más que los demás pueblos porque tenían a su Dios tierra. Y ese polvo que salió de ahí, precisamente de pegarle con la vara, fue los piojos que salieron o los mosquitos, como lo dice en esta versión. Y algo curioso, y es que los magos o las personas que tenía Faraón, los hechiceros, trataron de hacer lo mismo y esta vez ya no pudieron. Ellos pudieron de pronto hacer lo de las ranas, de pronto hacer lo del río, lo de la serpiente, pero esto de los piojos ya ellos no tuvieron el suficiente poder de hacerlo igual que ellos. Y entonces ellos exclamaron que el dedo de Dios era precisamente el que había hecho eso. O sea, ellos empiezan a reconocer que Dios ese es más poderoso que cualquiera de los dioses que ellos se hayan inventado. Aún así el faraón no dejó ir al pueblo, pero mire que hay algo que los magos trataron de hacer esta misma acción que había hecho el Señor por medio de la vara de Aarón, y resulta de que ellos no pudieron. Entonces ellos empiezan a declarar que es por el dedo de Dios que se hizo esto. O sea, que empiezan a reconocer el poderío de Dios en medio de los israelitas, en medio de Moisés y Aarón, porque ellos estaban viendo de que ya ellos ya no podían hacer lo que el Señor estaba haciendo con Moisés y Aarón. Después viene la plaga de insectos o la plaga de moscas, como dice en esta versión. Pero hay algo particular en esta plaga, y es que el Señor le dice a Moisés: vaya, hable con Faraón y dígale que deje ir al pueblo. Y si no deja ir al pueblo, entonces van a llegar estos insectos a solamente la gente de Egipto, porque no voy a permitir que los insectos lleguen hasta el territorio donde estaban los israelitas. Entonces Faraón no dejó ir al pueblo y inmediatamente el Señor envía estos insectos. Llegó el punto tan horrible de que los insectos estaban causándole tanta molestia al pueblo de Egipto, que Faraón manda otra vez a llamar a Moisés y le dice: ok, ve y haz sacrificio aquí dentro de Egipto. Entonces mire cómo empieza a negociar el faraón con Dios, empieza a ceder un poco, pero bajo los límites de él. Después le dicen: ok, vaya, pero no vayan tan lejos, vayan aquí cerquita. O sea que empieza a colocarle condiciones a Dios para que empiecen a adorar. O sea que eso ya es un comienzo, porque al principio él decía que no salían por ningún motivo. Después que lo hicieran adentro, pero ahora dice: ok, pueden salir un poquito más allá, y el Señor pues no lo va a permitir, porque el Señor era precisamente que esto fuera consecuente con la forma en que ellos iban aprendiendo a aceptar de que el único Dios y el Dios verdadero es el Dios de Israel. Entonces Moisés y Aarón salieron de la presencia de Faraón. Moisés rogó al Señor que quitara los insectos de todo Egipto, y el Señor hizo lo que Moisés le pidió. Se fueron los enjambres de moscas y de insectos, desaparecieron, pero Faraón otra vez volvió a lo mismo y endureció su corazón, se puso terco y se negó a dejar a salir al pueblo de Israel a que fueran a adorar al Señor. Así que este es el capítulo 8. Mañana seguiremos con el capítulo 9 y vamos a orar en esta hermosa mañana. Amado Señor, te damos gracias, Padre mío, por esta palabra que nos has dado el día de hoy, Señor. Gracias, Padrecito lindo, porque aprendemos y sabemos el poder que tú tienes, Señor, sobre todas las cosas, sobre la creencia que muchos tienen de dioses falsos, Señor. El único Dios verdadero eres tú, Señor. Gracias, Papito lindo, porque también nos muestras en la forma en que muchas veces nos condicionan nuestra fe,
y quieren manejar el enemigo y el mundo nuestra adoración a ti, Señor. Nos ponen condiciones o nos ponen ciertos requisitos para poder hacerlo, Señor. Pero tú nos das la fortaleza, la sabiduría, Señor, de poder entender de que tú eres el único Dios y que en el momento en que nosotros debemos de orar, debiéramos de hacerlo, Señor, sin importar absolutamente ninguna oposición a esto, Señor. Yo te doy gracias por este día, Señor. Te pido, Padre, por las personas que puedan escuchar estos audios y te ruego de todo corazón que nos acompañes en el transcurso del día a todos. Te doy gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga a todos y que tengan un hermoso día.